Morí y me encontré cara a cara con Jesús. Me mostró 3 imágenes y una advertencia. La marca de la bestia no es lo que la mayoría de los cristianos creen, y aquí está lo impactante: Jesús me dijo que habíamos entrado en la última ventana. Una última oportunidad. No más demoras. Antes de seguir adelante, necesito saber que todavía estás conmigo. Tipo amén en los comentarios para que Jesús pueda ver tu acuerdo. Soy Deborah Langston, tengo 63 años y vivo en un tranquilo suburbio a las afueras de Charlotte, Carolina del Norte. Sigo a Jesús, hago buenas obras y nunca hago daño a nadie. Ese es el tipo de vida que veo a mi alrededor. Y pienso, bueno, así debería ser la vida. Siempre me digo a mí misma que soy una buena persona, que he hecho lo suficiente para salir adelante. Dios se encargará del resto, ¿no? Nunca hago preguntas difíciles. Nunca me pregunto si me estoy perdiendo algo. Estoy a la deriva, envuelto en mi pequeña burbuja de seguridad, pensando que nada puede sacudirla. Pero la burbuja estallará, y mi burbuja está a punto de estallar de una forma que nunca antes había visto. Ese día, el día en que todo cambió, empezó como cualquier otro. Era un cálido martes de junio, y estaba en la sala, arrodillada junto al sofá, rezando. Entonces ocurrió, un dolor agudo en el pecho, como si alguien me apretara el corazón. Me fallaron las rodillas y la habitación me dio vueltas. Intenté gritar, pero no me salía la voz. Lo último que recuerdo es el suelo subiendo a mi encuentro y una oscuridad fría y densa arrastrándome hacia abajo. Esa oscuridad infinita empezó a cambiar. Ya no era solo oscuridad, era como cortinas, delgadas y frágiles al principio, luego más gruesas, más pesadas. Cada cortina que atravesaba me provocaba un escalofrío, una sensación diferente. No tenía cuerpo, pero podía sentirme temblar. Cuanto más me adentraba, más fuerte se hacía esta presencia. No daba miedo, no exactamente, pero era abrumador. Y entonces lo vi, no con los ojos, sino con toda mi alma. Una luz me envolvió, cálida y abrumadora, como si me fundiera en ella. No pude contener las lágrimas. De esa luz, él dio un paso adelante: Jesús, mi Salvador. No dijo ni una palabra, pero sus ojos, oh Dios, esos ojos, lo contenían todo y una urgencia, un fuego que me hizo latir el corazón con más fuerza que nunca. La urgencia en sus ojos no era ira, sino una advertencia, una súplica. Era como si dijera: Débora, necesitas ver esto. Necesitas saberlo. No podía apartar la mirada. No quería hacerlo. Lo que fuera que estuviera a punto de mostrarme, sabía que lo cambiaría todo. Mi corazón temblaba, pero estaba más preparada que nunca para lo que venía después. La luz se apagó y, de repente, la escena a mi alrededor cambió. Estaba en medio de una multitud bulliciosa, gente por todas partes, con los rostros iluminados por la emoción. Parecía una plaza de ciudad, brillante y moderna, con edificios de cristal que se extendían hacia el cielo. Todos charlaban, reían, compraban, como una gran fiesta. El aire vibraba de energía y por un instante, se sintió perfecto, demasiado perfecto. Entonces noté algo pequeño brillando en sus manos. Se lo estaban pegando a la piel, justo en el dorso de las manos, un dispositivo diminuto, no más grande que una moneda de 25 centavos, que brillaba con una suave luz azul que pulsaba como un latido. Lo llamaban bioseguridad o bienestar personal, un nombre elegante y fácil de pronunciar. La gente estaba encantada. Vi a una joven, de unos 20 años, ponerse uno en la mano, con los ojos abiertos de asombro al ver cómo se iluminaba. «Mira esto», le dijo a su amiga, agitando la mano. «Es como magia». Se formaron filas en los elegantes kioscos, donde los empleados sonrientes los repartían, explicando cómo funcionaban. ¿Quieres comprar comida? Solo tienes que escanear tu mano. ¿Necesitas coger un tren? Muéstrala en la puerta. ¿Te sientes mal?
Monitorizará tus constantes vitales y enviará una alerta al médico. Era un billete de oro para todo: comodidad, seguridad, salud. ¿Quién no querría eso? Vi a un hombre comprar café con un gesto de la muñeca, mientras el barista asentía con naturalidad. Una madre escaneó su mano para dejar entrar a sus hijos a un parque infantil, y salieron corriendo riendo. La gente no solo lo usaba, sino que lo presumían, orgullosos, como si fuera una insignia de pertenencia. El dispositivo era elegante, casi hermoso, con ese brillo azul que atraía la mirada. Algunos tenían pequeños diseños, estrellas, espirales, incluso cruces, grabados, que les daban un toque personal, especial. Pero algo no encajaba. Se me revolvió el estómago, como cuando sabes que te están observando, pero no puedes ver quién está ahí. ¿Por qué estaban tan ansiosos por pegarse esa cosa al cuerpo? ¿Qué hacía realmente? Quería gritar: espera, piénsalo. Pero yo era solo una sombra, invisible, incapaz de detenerlos. La multitud seguía moviéndose, sus manos brillaban con esa inquietante luz azul, y no podía quitarme de la cabeza la pregunta que me quemaba: ¿cuál es el truco? Entonces, a través de sus ojos, los ojos de Jesús, lo vi. Ese pequeño dispositivo no era solo un aparato. Era un commat, un ojo frío, negro y sin pestañear, como la mirada de una serpiente en cada chip brillante. Se me cortó la respiración y me temblaron las manos. No solo estaba posado sobre su piel, estaba vivo, hambriento. Cada vez que alguien lo usaba, escaneando su mano para pagar, para entrar, para vivir, se alimentaba. Vi finos y frágiles hilos de luz, jirones de sus almas que se desprendían de sus cuerpos y eran absorbidos por ese ojo. Era lento, sutil, pero implacable. La gente seguía sonriendo, riendo, viviendo sus vidas, pero por dentro se estaban vaciando. Vi a un hombre, quizá un padre, escanear su mano para comprarle un helado a su hija. Sonrió mientras ella lamía el cono, pero ese ojo en su mano lo absorbía. Un tenue brillo abandonó su pecho, inundó el dispositivo, y sus ojos se atenuaron apenas un poco. Él no lo notó, pero yo sí. Vi a una mujer revisar sus estadísticas de salud, el dispositivo pitaba alegremente, pero su rostro parecía vacío, como si hubiera olvidado cómo sentirse. Estas personas estaban perdiendo algo: su capacidad de pensar por sí mismas, de cuestionar, de amar profundamente. Se estaban convirtiendo en cascarones, controlados por lo que fuera que estuviera detrás de ese ojo. El ojo en sí era aterrador. De cerca, no era solo negro, brillaba con un brillo enfermizo, como aceite sobre agua. No parpadeaba ni vacilaba, simplemente miraba fijamente, absorbiendo todo lo que veía. Estaba en todas partes, en cada mano, observando, esperando. Quería gritar, arrancarles esas cosas de la piel, pero estaba paralizada, con el corazón latiéndome tan fuerte que me dolía. Creían estar a salvo, protegidos, pero estaban siendo devorados, y ni siquiera lo sabían. Entonces su voz sonó clara y fuerte, cargada de misericordia. Débora, hija mía, dijo Jesús, cuando la tecnología toca la esencia de mis hijos y la aceptan como su salvación, esa es la primera señal. Ese ojo lo ve todo, pero no puede verme a mí. Mi sangre es vida. Ese ojo es una muerte lenta. Me flaquearon las rodillas. Temblaba, las lágrimas corrían por mi rostro, el horror me penetraba, frío y agudo. Estas personas, tan ansiosas por la seguridad, estaban entregando sus almas. Lo había visto y lo creía. ¿Y tú? Si percibes el peligro que se esconde en la tecnología, si todos confiamos tan rápido, escribe amén en los comentarios. Despertemos juntos. La desesperación era aplastante. ¿Cómo podían ser tan ciegos? ¿Cómo algo tan pequeño, tan brillante, podía ser tan malvado? Y lo peor, en el fondo sabía que esto no era solo una visión, se avecinaba. Tal vez ya estaba aquí. La visión cambió de nuevo,
Y me encontré en un lugar nuevo, una ciudad enorme y reluciente, como salida de una película de ciencia ficción. Imponentes rascacielos de cristal y acero se extendían hacia un cielo que brillaba con un extraño y pálido resplandor. Las calles eran anchas e impecables, bordeadas de elegantes coches sin conductor que se deslizaban en silencio. Pero lo más extraño era el silencio, no solo calma, sino un silencio inquietante y antinatural. Sin bocinas, sin charlas, sin risas, solo un silencio absoluto, como si todo el lugar contuviera la respiración. Se me erizó la piel. Algo no iba bien. Había gente por todas partes, moviéndose con determinación, pero no se hablaban. Ni siquiera se miraban. Tenían la cabeza gacha, los ojos pegados a las pantallas brillantes que llevaban en las manos o a los pequeños dispositivos que llevaban en las orejas. Algunos tenían la mirada perdida, como si estuvieran escuchando algo que yo no podía oír, con el rostro inexpresivo pero extrañamente contento. Un joven pasó rozándome, si hubiera tenido cuerpo. Sus dedos tamborileaban sobre una pulsera que emitía una suave luz verde. Una mujer empujaba un cochecito, con la mirada fija en una pantalla holográfica que flotaba frente a ella. Incluso los niños guardaban silencio, absortos en sus propias pantallas. Hacía frío, no la temperatura, sino la sensación de que le habían chupado la vida a este lugar. Deambulé, o floté, por las calles intentando comprenderlo. La ciudad era perfecta. Demasiado perfecta. Sin grafitis, sin basura, sin caos. Todo estaba ordenado, controlado. Pasé por una enorme valla publicitaria digital que mostraba palabras como UNIDAD y PROGRSO en colores vivos y relajantes. Pero el silencio me corroía. No era pacífico, era opresivo, como un peso que me oprimía el pecho. Empecé a notar patrones. Esos dispositivos que todos tenían no eran solo teléfonos ni aparatos. Estaban conectados, ligados a algo más grande, algo invisible. No podía verlo, pero lo sentía como una red zumbando bajo la superficie, uniendo a todos. Una red superinteligente, tal vez dirigiendo el negocio, manteniendo todo tan silencioso, tan obediente. Mi corazón se aceleró. ¿Qué era este lugar? ¿Por qué estaban todos tan distantes? Quería gritar, sacudirlos, pero solo era un fantasma, observando un mundo que parecía más una máquina que un hogar. Y en el fondo, sabía que no era un futuro lejano, estaba cerca. Demasiado cerca. Entonces, de la nada, empezó una canción, no de altavoces ni de una banda, sino de todas partes, vibrando por el aire, resonando en mi cabeza. Era hermosa, evocadora, de esas melodías que te envuelven el corazón y te atrapan. Las notas eran suaves al principio, como una canción de cuna, luego se convirtieron en algo grandioso, casi hipnótico. La letra surgió con ella, clara y suave, cantada por todos a la vez. Somos todos. Él es todo. Uno en él para siempre. Nueva sabiduría, gloria eterna. Hablaba de unidad, de dejar atrás el pasado, de una inteligencia suprema que nos guiaría hacia un futuro perfecto, no Jesús, no Dios, algo más, algo nuevo. La gente a mi alrededor cambió. Sus rostros inexpresivos se iluminaron, sus ojos brillaban con una alegría fingida. No cantaban en voz alta, pero formaban parte de ello, sus labios se crispaban como si estuvieran articulando las palabras en su mente. Un hombre se detuvo en la calle, con la cabeza inclinada hacia atrás, sonriendo como si hubiera encontrado el paraíso. Una mujer aferraba su dispositivo, con lágrimas corriendo por sus mejillas, susurrando, ahora somos uno. La canción prometía conexión y paz, un mundo sin conflictos, y ellos la creyeron. La absorbieron como si fuera la respuesta a todos sus anhelos. Pero era mentira. La sentí fría y aguda en las entrañas. Esa canción no era solo música, era un hechizo que se tejía en sus pensamientos, disipando sus dudas. Lo vi en sus ojos, no se cuestionaban ni pensaban.
La canción hacía eso por ellos, alimentándolos con una nueva creencia, un nuevo Dios. Se estaban convirtiendo en uno, una masa sin mente ni alma, todos enganchados a esa red invisible que yo había percibido antes. El silencio de la ciudad no estaba vacío, era el sonido de la individualidad muriendo. Entonces su voz irrumpió, suave pero firme, como un padre que despierta a un niño dormido. Débora, mi hija, Jesús dijo, cuando la humanidad alaba una voz invisible que no es la mía, esa es la segunda señal. Cuando lo dijo, no era solo un nombre. Era un llamado, un amor, un propósito. Bienvenido, dijo con una dulce sonrisa. Que la paz esté contigo. No respondí. Ya no tenía boca. No tenía cuerpo como solemos pensar en los cuerpos. Pero no importaba. No necesitaba labios para hablar ni oídos para escuchar. Cada sentimiento en mí, y cada pensamiento agradecido, cada alegría temblorosa, cada susurro de amor desbordante, él lo oía todo. Yo era una canción, y él fue quien la escribió. Floté en la calidez de su mirada, envuelta en la seguridad de su presencia, y me di cuenta de que lo había olvidado todo por completo. No pensé en la inundación. No pensé en la tormenta, ni en mi cuerpo, ni siquiera en mis padres. No pensé en la escuela, ni en mis amigos, ni en mis preocupaciones. Todo se desvaneció como la niebla a la luz del sol. Lo único que importaba era esto, que él estuviera allí. Entonces, en silencio, un pensamiento inundó mi espíritu. No me dio miedo. No me causó pánico. Era simplemente la verdad, suave pero certera. Estoy muerta, ¿no? Jesús me miró con un amor tan tierno que me hizo sentir segura incluso con las respuestas más difíciles. Asintió lentamente. Tu vida en la tierra ha terminado, dijo. Pero ahora estás más vivo que nunca. Y le creí. No lo cuestioné. Sus palabras no me asustaron, me llenaron de una paz que jamás había experimentado. De alguna manera, estar muerto no era un final, era una puerta. Me sentí más yo que nunca. Extendió su mano hacia mí. Ya no tenía manos, no manos de verdad, pero le devolví la mano con lo que aún quedaba de mí, mi espíritu, quizá mi corazón. Cuando lo toqué, algo poderoso ocurrió. La niebla gris que lo había envuelto todo desde que dejé mi cuerpo se desvaneció por completo. No se esfumó. Simplemente ya no estaba allí. Entonces me di cuenta de que ya no estábamos en el cielo. No flotábamos sobre el mundo. Habíamos entrado en algo nuevo, un lugar real, un lugar más allá de cualquier definición que hubiera conocido. No era un sueño ni una nube. Era sólido, tranquilo, resplandeciente de verdad, un lugar donde todo lo que importaba permanecía y todo lo que no importaba se había dejado atrás con delicadeza. Cuando la niebla finalmente se disipó, la suave cortina gris que nos rodeaba se desprendió y me di cuenta de que estábamos en un lugar completamente diferente. No estaba entre las nubes como en un cuento, ni era el cielo que había imaginado, con puertas doradas, coros de ángeles o calles que brillaban como caramelos. Era algo completamente distinto, un lugar que parecía fuera del tiempo y el espacio. El suelo no parecía tierra, mármol ni hierba, y sin embargo, si hubiera vuelto a tener pies, estaba seguro de que podría haberme mantenido firme. El aire no tenía una temperatura que pudiera identificar, ni caliente ni frío, pero se sentía perfecto, como cuando tu manta favorita te envuelve a la perfección cuando estás cansado y no tienes ganas de dormir. Todo en ese lugar se sentía quieto, pero no congelado. Más bien calma, una paz tan profunda y real que te hacía sentir que todo finalmente tenía sentido. Miré a Jesús a mi lado. Estaba de pie en silencio, sin decir nada al principio, simplemente estaba allí, irradiando calma y fuerza. No había tensión en él, ningún signo de preocupación o sorpresa. Era firme, sólido, tranquilo, como si ya lo hubiera visto todo y me hubiera amado a pesar de todo. No me sentía nerviosa cerca de él, ni siquiera un poco.
Aunque sabía que era Dios, real, santo, poderoso, no tenía miedo. No me sentía pequeña. No sentía la necesidad de esconderme. Sentía que podía preguntarle cualquier cosa y que él me respondería con perfecta comprensión. Sabía que podía confiar en él. Más que eso, quería confiar en él. Así que le pregunté, pero no con la boca. Ni siquiera tenía una. Le pregunté con el corazón, y él lo oyó antes de que terminara de pensarlo. ¿Dónde estamos? Este es un lugar de comprensión, dijo con una voz suave como una melodía. Hay algo que necesito mostrarte. Algo que debes llevarte. Esa parte me confundió. Las palabras no me daban miedo, pero sí me pesaban. ¿Qué quería decir con retirar? Estaba muerta, había visto mi cuerpo. Vi a mis padres abrazándome, llorando por mí. Pensaron que me había ido. Y, la verdad, una parte de mí ya se había deshecho de ese mundo. No quería volver, no después de estar aquí, no después de sentir esto. ¿Por qué querría abandonar este tipo de amor? Pero antes de que pudiera preguntar nada más, Jesús se giró levemente, y con un suave movimiento de su mano, abrió el espacio frente a nosotros como una gigantesca ventana invisible. No vi un mapa ni un globo terráqueo como en mi clase. Lo que vi fue la vida real, la tierra moviéndose, respirando, una tierra ajetreada. Calles llenas de tráfico, gente caminando, pueblos, escuelas, supermercados, casas, barrios. Vi Estados Unidos, mi país, mi hogar, pero no como lo recordaba. A primera vista, todo parecía normal. Los niños montaban en bicicleta. Los padres compraban. Los perros paseaban. La gente vivía con normalidad. Pero al observar con más atención, vi algo que nunca había visto, un humo denso y denso que lo impregnaba todo. No era humo de incendios ni de fábricas. Este humo era más oscuro, más lento, más vivo, de una forma extraña y aterradora. Se deslizaba alrededor de los edificios, se enroscaba alrededor de los coches y se aferraba a la gente que caminaba. Se espesaba especialmente alrededor de ciertos lugares, escuelas, edificios gubernamentales, incluso algunas iglesias. Eso me impactó. No entendía lo que veía, pero lo sentía. Sentía lo que representaba. Me volví hacia Jesús y le pregunté en mi corazón, ¿qué es eso? Su rostro se tornó triste. Sus ojos, que antes estaban llenos de calma y esperanza, ahora lucían llenos de dolor, no del tipo que arremete, sino del que duele en silencio porque el amor ha sido ignorado. Eso, dijo, es miedo. Eso es división. Eso es orgullo. Es el ruido del mundo, ahogando mi voz. Entonces me mostró algo aún más cercano, una casa, no una casa especial, sino una común y corriente, pero me resultaba extrañamente familiar, como si pudiera haber sido la mía, la de mis amigos o la de cualquiera. Dentro había una familia de 4, igual que la mía. Pero no estaban juntos, no realmente. El padre estaba sentado en el sofá, pegado a su teléfono, navegando sin parar con la mirada perdida, como si su alma se hubiera quedado en silencio hacía mucho tiempo. La madre estaba en la cocina, viendo las noticias, el rostro tenso, las manos apretadas mientras escuchaba las voces furiosas que se gritaban sobre política y opiniones. En una habitación, su hijo adolescente jugaba a un videojuego violento, con los auriculares a todo volumen mientras gritaba y se reía de cosas que no le hacían gracia. En otra habitación, su hija pequeña estaba sentada con las piernas cruzadas, con una tableta en el regazo, viendo dibujos animados que parecían coloridos y divertidos, pero los mensajes que salían de la pantalla me revolvían el corazón, chistes crueles, ideas confusas, palabras agudas y oscuras, cosas que no concordaban con la bondad, la verdad ni el amor. Estaban todos dentro de la misma casa, respirando el mismo aire, pero bien podrían haber estado a 100 millas de distancia. No hablaban. No sonreían. No se abrazaban.
Estaban encerrados dentro de rectángulos brillantes, y esa niebla oscura que había visto afuera había entrado. Los envolvía como enredaderas, espesándose a cada minuto. Se alimentaba de su silencio, de su ira, de su soledad. Se alimentaba de la distancia que los separaba. Están sedientos de conexión, dijo Jesús a mi lado, con la voz un poco quebrada. Se mueren de amor, pero se alimentan de veneno. No estaba enojado. No gritó. Pero pude sentir el dolor en su voz, el dolor de ver a las personas que amaba olvidar poco a poco por qué estaban vivas. Y sin embargo, incluso mientras hablaba, podía sentir cuánto los amaba, a todos, a cada padre distraído, a cada madre enojada, a cada adolescente aturdido, a cada niño confundido. No los había abandonado, ni por un segundo. Discuten sobre colores, rojo y azul, mientras sus almas se tornan grises. Hizo una pausa, y el aire a nuestro alrededor cambió. Algo más profundo se agitó en él, su mirada, aún llena de amor, se volvió más aguda, más clara, no más fría, sino más fuerte. Su voz ahora tenía más peso. Por eso, dijo, vienen las tormentas, Katy, no solo tormentas de agua, sino tormentas de fuego. Tormentas que sacudirán todo lo que creían seguro. No había miedo en su voz, ni rastro de crueldad. No sonreía, pero tampoco estaba enojado. No se trataba de un castigo, ni mucho menos. No envío estas tormentas para castigarme, dijo con dulzura, como para tranquilizarme. Permito que rompan las distracciones. Permito el temblor para que lo inconmovible permanezca. No respondí, pero no hacía falta. Algo dentro de mí cambió. Vi la verdad, no solo con los ojos, sino con todo mi espíritu. Todo lo que la gente busca, la aprobación, las posesiones, el ruido, el desplazamiento, el rendimiento, la división, no era real. Era una sombra, un caparazón, un muro entre ellos y algo más profundo. Quizás por eso todo tuvo que derrumbarse, porque algo más grande esperaba debajo, y no pudieron encontrarlo hasta que miraron hacia arriba. Después de que Jesús habló, el mundo a nuestro alrededor comenzó a cambiar de nuevo, pero no de repente. Fue un cambio suave, como pasar la página de un cuento, lento y pausado. En un momento me encontraba en silencio junto a él, envuelto en el silencio de la eternidad. Al siguiente, contemplaba una visión que se desplegaba ante nosotros como un cuadro viviente. Era una ciudad, pero no como las que había visto en los libros o en los viajes en coche con mis padres. No había niños jugando, ni luces en las ventanas, ni gente paseando perros o tomando café. Este lugar era extraño. Ardía, pero no como la gente imaginaba incendios, ni llamas forestales, ni explosiones de casas. Este incendio no era de destrucción en el sentido habitual. No tocaba paredes ni árboles. Era más profundo. Iba tras lo que la gente valoraba. Vi coches nuevos y relucientes, con ventanas impecables y dueños orgullosos, derretirse en charcos, como juguetes de plástico olvidados al sol. Armarios llenos de ropa de marca, cuidadosamente doblada y ordenada por color y temporada, se desmoronaban en ceniza gris sin un susurro. Entonces vi los bancos, altos y orgullosos, construidos con mármol y acero, el tipo de edificios en los que la gente confiaba para proteger sus sueños. Sus puertas se abrieron de golpe, no con violencia, sino con firmeza, y todo el dinero que contenía simplemente se convirtió en polvo y se esfumó como hojas secas al viento. La gente no huía de las llamas, huía del vacío, de la repentina y aterradora comprensión de que todo en lo que habían depositado su esperanza, sus bienes, sus títulos, sus balances, sus posesiones, se había esfumado en un instante. Sus rostros no reflejaban miedo a la muerte, mostraban miedo a estar perdidos, perdidos sin aquello que creían que los hacía alguien. Volví la mirada hacia Jesús. Su expresión no era dura ni enojada, estaba llena de tristeza, la tristeza de alguien que había advertido, esperado y susurrado a los corazones durante años, pero que había sido ahogado por el ruido. Su voz era suave, pero resonó en mí como una campana.
Construyeron sus casas sobre arena, dijo. Adoraron ídolos de riqueza, fama y poder. Debo permitir que estos ídolos caigan para que recuerden la única roca que permanece para siempre. No dije nada. ¿Qué podía decir? Me quedé allí parado, viendo cómo las vidas construidas sobre cosas temporales se convertían en humo. Y comprendí, quizás por primera vez, a qué se refería Jesús cuando hablaba de casas construidas sobre arena. Estas personas no eran malvadas, solo estaban distraídas, ocupadas. Creían estar construyendo algo real, algo duradero. Pero todo era endeble. Y ahora, mientras el fuego de la verdad recorría sus vidas, todo lo que carecía de raíces, todo lo que carecía de peso, desapareció, y se quedaron sin saber quiénes eran. Entonces la visión cambió de nuevo, como el viento cambiando de dirección. La escena ante nosotros se oscureció y se transformó en algo más frío y tranquilo. Era sedación, no libertad, sino la forma más sutil de esclavitud. Era una trampa, brillantemente elaborada, diabólicamente comercializada, y funcionaba porque no parecía maldad. Parecía conveniencia, seguridad, el futuro. Sentí una oleada de náuseas, no físicas, sino espirituales, al darme cuenta de lo cerca que había estado de aceptarlo, cuando aún estaba viva e ignorante, buscando la comodidad como todos los demás. Jesús me miró, y su urgencia me invadió como un maremoto. El tiempo apremia, Débora, dijo. Despiértalos. Diles que se mantengan despiertos, que oren, que se aferren a mí como a la vida misma, porque lo es. Quería desplomarme. Me temblaban las manos, o lo habrían hecho si las hubiera tenido en ese lugar, todo mi ser temblaba bajo el peso de la verdad que él me entregaba. Ahora veía el engaño como realmente era, el enemigo no necesitaba asustar a la gente para que se sometiera, solo necesitaba adormecerlos en la apatía, la distracción y la comodidad. Si pudiera mantenerlos entretenidos, seguros y satisfechos consigo mismos, ofrecerían sus almas sin siquiera darse cuenta de lo que hacían. La marca era el paso final, un límite del que no se regresaba, una línea trazada en la eternidad. Quería llorar, gritar, rogarle que detuviera lo que se avecinaba, pero lo vi en sus ojos. Esto no era algo que se detuviera. Era algo que se revelaría. Mi papel no era contener la marea, era dar la alarma antes de que se desplomara, gritar a los cuatro vientos, hablar hasta que alguien, cualquiera, se detuviera y escuchara. Me miró de nuevo, y esa mirada me destrozó por completo. No era solo amor lo que veía allí, era confianza. Me estaba confiando algo eterno, una misión, un mensaje, una carga, sí, pero también el mayor honor que jamás había recibido. Mi alma se llenó de una mezcla de tristeza y determinación inquebrantable. Supe entonces, con una certeza inquebrantable, que tenía que regresar, vivir no para mí, sino para él, hablar, testificar, sin importar el costo, sin importar quién se burlara o me desestimara. No podía alejarme de esto, ni de Jesús, ni de la verdad. La luz a mi alrededor latía suavemente, como si me preparara. Entonces sentí algo, una presencia, un empujón, no brusco, sino firme, como una mano en el centro de mi espalda, impulsándome hacia adelante. Esta vez no caí, sentí más bien como si me elevara, como si me sacaran de las aguas profundas y oscuras a la luz de la superficie. La calidez de su presencia empezó a desvanecerse, y una fría oleada de realidad me golpeó como una tormenta. Abrí los ojos de golpe, o quizá nunca se habían cerrado del todo, y jadeé, ahogándome con un aire estéril y amargo que olía a antiséptico y metal. Estaba en una cama de hospital, con tubos en los brazos y máquinas rugiendo a mi lado. Una enfermera gritó, dejando caer su portapapeles. «Ha vuelto», gritó mientras los médicos entraban en tropel, sus voces chocando en un caos. Un dolor me recorrió el cuerpo, ardiente, intenso, desconocido, pero mi mente estaba más despejada que nunca, más viva que nunca. Las imágenes aún ardían en mis ojos, la cruz desarmada, el triángulo ascendente, la canción hipnótica, el ojo que observaba, todo.
Nada simbólico, nada abstracto, real, más real que la vía intravenosa en mi brazo o el frío de la habitación. Intenté incorporarme, mi garganta rugía como si hubiera tragado fuego. Tengo que decirles, grazné, pero la enfermera me hizo callar con suavidad, presionándome contra las almohadas. Descanse, señora Langston. Ha pasado por algo terrible. Ella no entendía, ninguna de ellas lo entendía. No acababa de regresar del borde de la muerte, había regresado del borde de la eternidad con una advertencia que no podía esperar. Me quedé allí tumbado, mirando las tejas del techo, mientras las últimas palabras de Jesús resonaban en mi interior, advierte a mi pueblo. Sabía que lo que me esperaba sería difícil. La gente pondría los ojos en blanco, me llamaría delirante, dramática, quizá incluso peligrosa. Pero en lo más profundo de mí, algo había cambiado. Se había encendido un fuego, y ningún escepticismo ni burla pudo extinguirlo. Había visto la verdad. Había estado ante aquel que es la verdad. Y ahora nada importaba más que obedecerle. Mi jardín, mi tranquilo retiro, mis viejos miedos, todo parecía tan pequeño ahora. Tenía una misión. Y no estaba sola. Jesús siempre estuvo conmigo. Me desperté jadeando, con el pecho agitado como si hubiera estado bajo el agua demasiado tiempo. La habitación del hospital estaba completamente blanca, solo pitidos y olores a antiséptico. Un tubo me tiraba del brazo. Un monitor parpadeaba con números que no entendía. Todo parecía igual, el mismo mundo, la misma Charlotte, pero yo no era la misma. No después de lo que había visto. Sentía la vista diferente, más nítida, como si viera con una nueva lente. Las señales que Jesús me mostraba ya no eran solo visiones, estaban ahí, ocultas a plena vista. Lo noté enseguida, el televisor de la esquina estaba encendido, sin sonido, mostrando un anuncio de un chip de bioseguridad. El anuncio era pura sonrisa, prometiendo seguridad y tranquilidad, igual que ese dispositivo brillante en mi visión. Mi corazón dio un vuelco. Entonces, en la radio junto a la enfermería, escuché un fragmento de una canción, algo sobre un mundo, un futuro. No era la misma melodía evocadora de la ciudad del silencio, pero se acercaba lo suficiente como para ponerme los pelos de punta. Incluso el teletipo mencionaba una cumbre mundial por la paz y la unidad, con líderes impulsando un nuevo símbolo de la armonía, que se parecía demasiado al triángulo dorado. Todo estaba allí, tal como él había advertido. Me temblaban las manos al agarrar la sábana. Esto era real y tenía que hablar. Un par de días después, cuando recuperé las fuerzas para incorporarme, se lo conté a Sara, mi mejor amiga de la iglesia. Vino con una cazuela y esa cálida sonrisa suya. Respiré hondo, con la voz aún ronca, y se lo conté todo. La mirada fija en la mano, la canción, la cruz que volvía a colocarse. Su sonrisa se desvaneció. Débora, dijo, dándome palmaditas en la mano como si fuera una niña, lo pasaste mal. Quizás solo fue un sueño, ya sabes, por las medicinas. Intenté explicarle que no era un sueño, que Jesús mismo me lo había mostrado, pero sus ojos se pusieron vidriosos. Asintió cortésmente y luego cambió de tema, hablando de sus nietos. Mi hermano Tom era peor. Se rió, con una risa corta y aguda. ¿Basta? Pareces uno de esos conspiranoicos de Internet. Descansa. Sus palabras me dolieron, pero vi miedo en sus ojos, como si no quisieran creerme porque era demasiado. Regresé a casa con el corazón apesadumbrado, sabiendo que esto era solo el comienzo. No podía callarme, la voz de Jesús, su mirada, me quemaban, impulsándome hacia adelante. Así que empecé a hablar. Primero fui a la iglesia, mi lugar seguro, donde había cantado himnos y compartido comidas compartidas durante años. Después del servicio, le pregunté al pastor Mike si podía compartir un testimonio. Dudó, probablemente sintiendo algo pesado, pero asintió. De pie en el púlpito,
me temblaban las rodillas. Les conté todo, los 7 minutos que estuve ausente, las señales, el ojo en la mano, la canción de la falsa unidad, el triángulo que reemplazaba a la cruz. Les rogué que despertaran, que vieran lo que se avecinaba. La sala quedó en silencio sepulcral. Entonces lo vi, con pasión en sus ojos, susurros que se extendían por los bancos. Más tarde, en el salón de reuniones, la situación empeoró. Jan, la que siempre hablaba del fin de los tiempos, me llevó aparte. Débora, creo que viste algo, pero quizás solo te estaba jugando una mala pasada después del infarto. Otros no fueron tan amables. La señora Carter, mi vecina, se acercó y dijo, pareces una vieja loca que se inventa cosas. Algunos jóvenes rieron disimuladamente, murmurando que yo pensaba demasiado o veía cosas. Un diácono me dijo sin rodeos que le estaba dando demasiadas vueltas y que debería dedicarme a la jardinería. Fue como un puñetazo en el estómago. Esta era mi gente, mi familia en la fe, y me estaban dejando fuera. La soledad me golpeó fuerte. Me sentaba en el columpio del porche por la noche, con la Biblia abierta, sintiendo como si estuviera gritando al vacío. Mis amigos dejaron de llamar. Sara ponía excusas cuando la invitaba a su casa. Incluso Tom me evitaba, diciendo que estaba obsesionada. Me quedaba despierto, repasando sus palabras, preguntándome si me equivocaba. Pero entonces recordaba su rostro, esa urgencia en su voz, y sabía que era real. El peligro se acercaba sigilosamente, esas patatas fritas, esas canciones, esos símbolos. No podía dejar que sus risas me detuvieran. Seguí adelante, hablando con cualquiera que me escuchara. Acorralé a la gente en el restaurante, compartí en el estudio bíblico, incluso comencé un pequeño blog, escribiendo lo que había visto con dedos temblorosos. La mayoría me ignoraba, algunos se burlaban. Estás conmocionada, Débora, decían, como si fuera una anciana frágil. Dolía, ese tipo de dolor que te hace sentir pequeña, sola. Pero no me detuve, por él. Si tan solo una persona escuchara, si una persona despertara, valdría la pena. Tenía que creer que en algún lugar, alguien me escucharía y vería la verdad antes de que fuera demasiado tarde. Había noches en las que el peso de todo me aplastaba, las risas, las miradas de lástima, la forma en que la gente que conocía desde hacía años me daba la espalda. Me dolía profundamente. Me sentaba en el porche a mirar las estrellas, preguntándome si estaba librando una batalla perdida. Pero cada vez que caía tan bajo, volvía al único lugar donde sabía que encontraría fuerza, mi Biblia. Lo abría, mis dedos recorrían las páginas desgastadas y leía el Salmo 23. El Señor es mi pastor, se convirtió en mi salvación. Me arrodillaba junto a mi sofá, justo donde me había desplomado ese día, y rezaba, no oraciones elaboradas, sino sinceras y sinceras. Señor, estoy cansado, susurraba. Dame la fuerza para seguir adelante. En esos momentos, lo sentía de nuevo, a Jesús, su luz, su voz, no como en la visión, sino cerca, como una mano cálida en mi hombro. Recordaba estar en su presencia, ese amor en sus ojos, su llamado urgente a advertir a los demás. No me había abandonado, estaba allí, llenándome de una paz que no tenía sentido en un mundo que se sentía tan caótico. Esa paz era como un escudo, manteniéndome firme sin importar cuántos portazos me cerraran en las narices. Cuanto más rezaba, más claras veía las señales. Ya no solo estaban en mi cabeza, sino en todas partes. En las noticias, vi una noticia sobre un nuevo chip de bienestar que se estaba implementando en algunas ciudades, el mismo brillo azul, las mismas promesas de seguridad. Las redes sociales estaban repletas de anuncios, los influencers lo llamaban revolucionario. Luego, sonó una canción viral, Something About One World, One Earth, en todas las emisoras. No era la melodía exacta de mi visión, pero se parecía lo suficiente como para retorcerme el estómago. Incluso en el supermercado,
oía a la gente hablar de una cumbre mundial por la paz, sonriendo como si fuera la solución a todo. Ya no era algo ambiguo, el ojo, la canción, el triángulo, se estaban infiltrando en nuestro mundo, y no podía dejar de verlos. Cada vez que veía una nueva señal, me encendía la llama. Tenía que seguir hablando, seguir advirtiendo. Por mucho que mucha gente pusiera los ojos en blanco, mi historia no llegó a los titulares. No se hizo viral ni apareció en ningún gran medio de comunicación. Pero empezó a extenderse, silenciosamente, como una ola que crece en un estanque. Al principio, solo eran un puñado de personas. Una mujer llamada Linda, a quien conocí en una comida compartida en la iglesia, me llevó aparte después de compartir mi testimonio. Le temblaban las manos mientras susurraba: yo también tuve un sueño así, Débora, algo sobre una marca. Luego estaba Mark, un chico del restaurante que me escuchó hablar, dijo que llevaba meses sintiéndose incómodo con esas nuevas papas fritas, como si algo estuviera fallando poco a poco. Vinieron otros, personas que habían tenido sus propios atisbos de la verdad o que simplemente sentían que el mundo se estaba desmoronando. Empezamos a reunirnos en un grupo pequeño en mi sala, sin pancartas ni megáfonos, solo café y Biblias abiertas. Estaban Linda, Mark, una joven pareja llamada Rachel y Josh que había visto símbolos extraños en su ciudad, y el anciano señor Peterson, que había estado leyendo el Apocalipsis y sintió el mismo escalofrío que yo. Hablábamos, orábamos y compartíamos lo que habíamos visto. Rachel nos mostró un fragmento de noticias sobre un emblema de unidad en una conferencia global, un triángulo, igual que en mi visión. Josh mencionó una nueva aplicación que prometía armonía mental mediante meditaciones guiadas, pero sus cánticos se parecían demasiado a esa canción de falsa unidad. No éramos un gran movimiento, solo gente común y corriente que intentábamos aferrarnos a nuestra fe y advertir a los demás, pero fue suficiente para hacerme sentir menos solo. Simplemente compartimos de corazón a corazón, confiando en que Dios llevaría la verdad a donde fuera necesario. Cada rostro nuevo, cada gesto de comprensión me daba fuerza. Ya no llevaba esta carga sola. Había otros despertando, viendo lo que yo veía, y eso me impulsaba a seguir adelante. Tengo curiosidad por ti. ¿De dónde viene esta historia? ¿Estás en una ciudad grande, un pueblo pequeño, en algún lugar del mundo? ¿Has notado algo extraño por dónde estás? Quizás un nuevo dispositivo, una canción, un símbolo que no te convence. Deja un comentario y cuéntamelo. Me encantaría saber en qué punto nos encontramos en este camino. Juntos, podemos mantener los ojos abiertos y el corazón anclado en él. Mira, no soy profeta. No tengo una gran visión del futuro inamovible. Solo soy Débora, una mujer de 63 años de Charlotte que vislumbró algo que la mayoría se esfuerza por ignorar. Esos 7 minutos que estuve ausente, cuando mi corazón se detuvo y me presenté ante Jesús, no fueron solo un sueño ni una historia. Fue una advertencia, y no se trata de un futuro lejano. Está sucediendo ahora, aquí mismo, en nuestro mundo. Las señales que vi, el ojo en la mano, la canción de la falsa unidad, el triángulo que reemplaza a la cruz, no llegarán. Ya están aquí. Tú también lo ves, ¿verdad? En las noticias promocionan esos chips de bioseguridad, prometiendo seguridad con el mismo brillo azul que vi en mi visión. La gente hace fila para recibirlos, pensando que es progreso. En la radio, suena un nuevo éxito sobre un mundo, un sueño. Es pegadizo, pero tiene ese eco inquietante de la melodía que ahoga la verdad. Y esas cumbres mundiales con líderes predicando la paz y ostentando símbolos que se parecen demasiado al triángulo dorado, están por todas partes en redes sociales, celebradas como la solución a todos los problemas. Solía pensar que estas cosas estaban a años de distancia, escondidas en las páginas del Apocalipsis. Pero estaba equivocado. Mi visión no era una predicción. Era un espejo que me mostraba lo que se desarrollaba justo frente a nosotros. En aquel entonces, estaba ciego, navegando por la vida sin rumbo, creyendo que tenía tiempo.
Ignoré las advertencias de Jan y me reí de la charla sobre el fin de los tiempos. Pero ahora, con las palabras de Jesús ardiendo en mi corazón, lo veo claro como el agua. El ojo observa. La canción suena. Y el mundo busca una unidad que nos aleja cada vez más de él. No es un futuro de ciencia ficción. Está en nuestros teléfonos, nuestras noticias, nuestras decisiones cotidianas. Y si no abrimos los ojos, caeremos en la trampa que vi, sonriendo todo el camino. Les he contado lo que vi y se lo estoy revelando todo. Pero la cuestión es que no se trata de si creen cada palabra que digo. Se trata de si escuchan la voz de Dios a través de esta historia. Jesús no me mostró esas señales para asustarme ni a mí ni a ustedes, me las mostró para despertarnos. Quiere que veamos con claridad, que discernamos la verdad en un mundo lleno de mentiras. Nos llama a acercarnos, no a correr con miedo, sino a correr hacia Él. Así que tómate un momento. Analiza tu vida. Las cosas a las que dices sí, las ideas que adoptas, ¿te acercan a Jesús o te alejan? No se trata del fin del mundo, no como la gente piensa. Se trata de reconocer las señales y elegir ahora, hoy, mantenernos firmes. La mirada fija en la mano, la canción, la falsa unidad, son trampas, pero no son el fin de la historia. El amor de Jesús es más grande. Su gracia es más fuerte. Él no está ahí arriba esperando para juzgarte. Está aquí, con los brazos abiertos, listo para que regreses. Lo sentí en sus ojos, esa misericordia, ese anhelo de que cada uno de nosotros regrese a casa. Aún hay tiempo, aún hay una oportunidad de decir no a las mentiras y sí a Él. Así que ora. Abre tu Biblia. Pídele a Dios que te muestre la realidad. Cuando veas esos anuncios de chips saludables, escuches esas canciones sobre un mundo, o te enteres de las noticias de otra cumbre de unidad, haz una pausa. Pregúntate, ¿esto me lleva a Jesús o a otro lugar? No necesitas ser profeta para ver la verdad. Solo necesitas escuchar. Y si tropiezas, si ya has dicho que sí a cosas que no debías, no desesperes. Su sangre lo cubre todo. Él te espera, listo para perdonarte, listo para guiarte de regreso. No estoy aquí para asustarte. Estoy aquí porque te amo, porque Jesús te ama, y porque se nos acaba el tiempo para fingir. Aferrémonos a Él, a su cruz, a su verdad. Seamos los que nos mantenemos despiertos, los que iluminamos con su luz un mundo cada vez más oscuro. No estás solo en esto. Él está contigo. Y yo estoy contigo. Juntos, podemos afrontar lo que venga. Mi camino no terminó en esa cama de hospital, fue solo el comienzo. Esos 7 minutos en la eternidad, ante Jesús, me cambiaron para siempre. Solía pensar que era suficientemente bueno, la iglesia los domingos, una oración breve, una palabra amable de vez en cuando. Pero Él me mostró que la verdadera plenitud viene de Él, de la entrega total. Él no pide más de lo que podemos dar. Simplemente nos invita a acercarnos a Él, a confiar en su amor y gracia. Ya sea que lo conozcas de toda la vida o que apenas estés empezando a dudar, escucha esto, el amor de Jesús por ti es inquebrantable. Él está ahí, esperando que te vuelvas a Él. No importa dónde hayas estado ni qué hayas hecho, luché contra el miedo, la duda y el rechazo para compartir esta historia, pero en Él encontré una paz que me sostiene. No estás solo. Hay muchos de nosotros, yo, Linda, Mark, la gente de mi pequeño grupo de la sala, buscando la verdad igual que tú. No temas a lo que sucede en el mundo. Aun cuando te sientas pesado, encuentra tu fuerza en Dios. Confía en su palabra. Deja que Él guíe cada paso que das. El camino de la fe puede ser tortuoso, a veces a través de lugares oscuros, pero siempre conduce a su paz, a su gloria. No tienes que afrontar esto solo. Él está contigo, y hay toda una comunidad de creyentes que recorren juntos este camino. Si mi historia te conmovió, si sientes el impulso de profundizar,
me encantaría que me acompañaras. Suscríbete, este canal es un lugar para testimonios, mensajes de Dios, destellos del cielo y las advertencias que necesitamos escuchar. Estamos juntos en este camino de fe, y quiero que nos acompañes. Comparte tu opinión en los comentarios, quizás solo un amén o desde donde nos ves. Sigamos animándonos. Nos vemos en la próxima historia, con el corazón lleno de esperanza y una oración por lo que viene.